cuando leemos la Biblia y vamos a ver la vida de Jesús, nos encontramos que en muchas ocasiones a él lo juzgaron. Y lo juzgaron por una razón, bueno, lo juzgaron por muchas razones, pero hay una razón en la Biblia que nos dice que a él lo juzgaban porque decían que era amigo de publicanos y de pecadores, que se juntaba con la gente mala, que se juntaba con la gente que era considerada probablemente en esa época pues de lo peor que podría existir probablemente, porque lo vimos haciendo sanidades, echando fuera demonios, juntándose, comiendo con gente que era considerada probablemente no una persona pura, no una persona de Dios, sino veíamos a un hombre de Dios que se juntaba con personas que estaban muy lejos, probablemente, de lo que podría haber sido el seguir a Dios en ese momento, ¿no? Y vemos también que se juntaba con gente de todas clases sociales, tanto pobres, que a lo mejor estaban cometiendo, vemos que le hablaba y perdonaba a mujeres que adulteraban, a mujeres de mala reputación, que hablaba con hombres que eran pescadores sencillos, que llamó a pescadores sencillos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, personas que eran consideradas pues no cultas en esa época, personas que eran consideradas como de lo más bajo en cuanto a nivel socioeconómico. Vemos también que en muchas ocasiones se acercó a hombres ricos de dinero, pero que eran personas que robaban, que eran personas que hacían cosas malas, por ejemplo en el caso de Saqueo, recaudadores de impuestos, o Leví, Mateo, a quien llamó para ser su discípulo, que también era un recaudador de impuestos, y dejando todo cuando Jesús le dijo, sígueme, incluso ahí el dinero, el banco de los impuestos, se levantó y siguió a Jesús. Entonces vemos a un Jesús criticado por haber hecho todo esto, vemos a un Jesús criticado por seguir, por ir a la gente que necesitaba de Dios, a la gente que no era considerada probablemente de Dios, pero que sí necesitaba, definitivamente necesitaba de Dios. Así es que cuando vemos esto nos damos cuenta que lo que pasó con Jesús puede estar pasando hoy en día también, o mejor dicho, está pasando hoy en día. Nos damos cuenta que juzgaron al Rey de Reyes y Señor de Señores por hablarle a la gente que lo necesitaba. Y hoy en día a veces nosotros cerramos nuestros corazones, a veces nosotros cerramos nuestras vidas, a veces nosotros cerramos incluso nuestras iglesias a personas que creemos que no pueden ser de Dios. Porque mira, ¿cómo va a ser de Dios? Y mira todas las cosas malas que ha hecho. Porque mira, es un ladrón. Porque mira, tiene mucho dinero, pero se comporta mal. Porque mira, esa persona ha engañado a su esposo, ha engañado a su esposa quién sabe cuántas veces. O mírala, es una prostituta. O en el caso también hay hombres que se da. Es un hombre que se dedica también a la prostitución. Y le cerramos las puertas. ¿Sí? Sin querer venimos y le cerramos las puertas. Pero tenemos que ver el ejemplo de Jesús. Jesús abrió su corazón, Jesús abrió la salvación para esa gente porque Él dijo que que Él venía a salvar lo que se había perdido, que Él venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces Él no vino a ver a la gente que ya conocía a Dios, porque esas personas ya tenían una relación con Él. Él vino a buscar a las personas que no lo conocían para presentárselo, para que ellos pudieran tener una oportunidad de ser salvos mientras estuvo aquí en la tierra, porque sabemos que Él vino a morir en la cruz por nosotros, pero mientras estuvo aquí, en ese momento de la historia, mientras Él estuvo aquí en la tierra como hombre, mientras se hizo hombre antes de llegar a su muerte, Él vino a llevarle la palabra de Dios, el amor y el perdón de Dios a todas aquellas personas que más lo necesitaban. Así es que hoy te digo que nosotros debemos seguir su ejemplo. Siempre hemos sabido que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Así que abramos nuestro corazón, abramosle ahora sí que las escrituras, hablemosle a esas personas que creemos o que aparentemente pues andan en pecado. ¿Por qué juzgar? ¿Por qué nosotros mismos juzgaríamos? Y es que lo hacemos desde cualquier nivel socioeconómico, desde cualquier religión, muchas veces juzgamos y muchas veces decimos, a mí me tocó una vez escuchar a una persona que decía, es que a mí me caen gordas esas personas que ay, sí fueron bien malas y ahora resulta que sí muy santos. Pues sí, porque la Biblia dice, porque Jesús dijo que iba a tomar lo vil y menospreciado para avergonzar a los que se creían algo.
¿sí? De eso vil, de eso menospreciado, de esa gente que fue mala, que hizo daño. Dios ha tomado y ha renovado una vida nueva para esas personas. Ahí está el ejemplo de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Sí, él arrastraba a la cárcel a una mujeres y a niños. Él estuvo ahí cuando mataron a Esteban y estaba de acuerdo en la muerte de Esteban. Él dice a la Biblia que respiraba aliento de muerte. O sea, tenemos a una persona que fue hasta asesino, pero que Dios transformó en alguien nuevo. Y después, ¿quién fue el apóstol Pablo? ¡Wow! Dios hizo maravillas a través de la vida del apóstol Pablo y a él en específico le dio un ministerio para los gentiles, para los que no pertenecíamos al pueblo de Israel, para los que no éramos hijos de Abraham de nacimiento. Y entonces comenzó a predicar a todo el mundo, a los gentiles, justamente a nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Transformó la vida de un hombre que de algún modo pensaba que hacía lo correcto, pero estaba haciendo cosas terribles, en un hombre nuevo que se dedicó a servir a Dios y que después no tuvo miedo, no tenía miedo ni de morir en el nombre de Jesús, por servir a Cristo. Él se enfrentaba a lo que fuera porque Dios le dio el valor para salir adelante. Entonces, hoy en día nosotros también debemos hacer esto, abrir nuestras bocas, abrir la palabra. Escuché una canción que dice por ahí que habla acerca del coronavirus. Esa canción se llama Obvia, por si alguien la quiere buscar. Y esta canción dice que que es momento de que volvamos a predicar fuera del templo, que no pensemos que el hablar de Dios es solamente para la iglesia, para el templo. El hablar de Dios es para compartírselo al mundo entero. Nosotros no somos quien para decir a quién se debe y a quién no se debe compartir la palabra de Dios. Es Dios quien decide a quién se le va a hablar, y en su momento es el Espíritu Santo el que nos da las palabras para hablarle a alguien cuando Él quiere que le hablemos y le compartamos el amor de Dios. Así que no juzguemos, no seamos jueces nosotros, porque el único que puede juzgar está en el cielo. El único que puede juzgar es Dios. De allí en fuera nadie puede juzgar. Recuerda lo que le dijo a los que querían darle de pedradas a la mujer adúltera: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno de nosotros lo está, porque todos hemos pecado alguna vez en la vida y todos nos equivocamos todos los días, todos pecamos, todos. Así es que nadie está libre de pecado, sino solamente Dios. Y Él es el único que tiene el derecho de juzgar. Mientras tanto, abre tu boca, predica fuera del templo, predica a cualquier persona, a cualquiera, porque ni tú ni yo somos quienes para juzgar. Ni tú ni yo decidimos quién se salva y quién no. Es Dios quien lo hace, y Él quiere que compartas su amor con esa gente que más lo necesita. Él quiere que no le hables nada más a un hermano. Claro que si un hermano necesita una palabra de aliento porque está pasando por una situación difícil, claro que se la puedes dar y se la debes dar. Pero también Dios quiere que vayamos a aquellas personas que no le conocen y que a lo mejor la gente menosprecia, que a lo mejor la gente abre o hacia un lado, la sociedad hacia un lado, y los ve como poca cosa, porque justamente de ellos es de quienes Dios quiere levantar aquellas personas que le van a servir para avergonzar a los que se creen algo. No te calles. Ve y comparte el amor de Dios con toda persona, con toda carne, con cualquier persona, porque Dios ama absolutamente a todos. Lo que no le gusta, lo que Él aborrece es el pecado, pero a las personas nos ama y quiere sacarnos de esos pecados o de esos viejos moldes que hemos hecho, todas esas cosas que hemos hecho mal. Él quiere rescatarnos, pero Él también quiere que tú y yo, que conocemos la palabra, vayamos y lo compartamos con aquellas personas que aún no le conocen. Así que no te canses, sigue adelante, no juzgues, háblale a todo el mundo del amor tan grande que Dios tiene, porque su amor es para todo. Recuerda, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Dios te bendiga.